Hola, bienvenidos a la tercera charla de nuestro ciclo sobre Jane y Paul Bowles. En esta ocasión, pues vamos a hacer una tertulia nómada y este título pues está inspirado justamente en este ir y venir de estos dos escritores norteamericanos que pues durante toda su vida fueron unos nómadas. Ellos no se consideraban turistas, se consideraban viajeros, ¿no? Y pasaban largas temporadas en distintos lugares, principalmente en Tánger, donde residieron varios años, y en esta ocasión, bueno, me tocó a mí, Silvia Kerfin Estrada, darles la bienvenida y participar como moderadora de esta charla. Ya nos acompañará Julián Herbert en otras, nos iremos a ir rolando, y también se encuentra con nosotros Penélope Montes y Valdemar Ayala. Bienvenidos, muchas gracias por participar en esta charla sobre Jane y Paul Bowles, amigos. Hola. Gracias. Hola. Gracias por la invitación. Y bueno, lo que voy a hacer ahorita es leer las semblanzas de Penélope y de Valdemar. Voy a empezar con la semblanza de Penélope, que está escrita en primera persona, así que la voy a leer en tercera. Me parece que es un texto muy bueno, que espero que después Penélope en otra ocasión lo pueda leer de viva voz. Y bueno, Penélope Montes se considera una punk fracasada. Nació en el otoño de 1975 en el Hospital Muguerza de la colonia Obispado, donde su mamá trabajaba. Tuvo una infancia idílica hasta la devaluación del peso de 1985 a 1987. La bancarrota definió su adolescencia. Decidió asistir a la universidad pública a estudiar arquitectura para ascender económicamente. Trabajó como proyectista en estudios de arquitectos hasta que llegó al final de ese camino tortuoso. Después se enfocó en investigar edificios patrimoniales de la ciudad, en donde vive hasta hoy, se refiere a Monterrey, para seguir un grado académico. Al concluir la más alta formación e impulsada por pura envidia y frustración, se sumergió en la literatura. Quería escribir Monterrey como Orhan Pamuk escribió Estambul. Empezó a viajar a Saltillo buscando interlocutores en el seminario Amparán que coordinaba Julián Herbert. Inició su biblioteca personal, que como pueden observar la respalda, y a la que ha sumado libros de Jane y Paul Bowles. En el inicio de la pandemia que atravesamos, fue seleccionada como becaria del Centro de Escritores de Nuevo León. Allí escribió 2 textos a manera de ensayos de autoficción. Ahora mismo publica sus reseñas literarias en Replicante, revista cultural, e intenta colarse y colocarse en medio del craft de un cortometraje documental. El sueldo que ahora gana viene de colaborar en 13 Lunas, espacio multicultural, y de dar clases por Teams en la Facultad de Arquitectura de su alma mater. El demás tiempo lo divide en leer y ser sport gamer de su sobrino, Skin Godzilla, vale la aclaración. Y la última revelación que tuvo escribiendo fue con Soy Child Free, por genética más que por elección. Y bueno, esta es la semblanza de Penélope, bienvenida. Y ahora pues voy a leer la semblanza de nuestro querido Valdemar Ayala, que es poeta, editor, promotor cultural, profesor universitario, museógrafo, crítico de artes visuales y de cine. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha publicado reseñas, artículos y poemas en medios impresos y electrónicos locales, estatales y nacionales. Seleccionado dentro de la Antología Nacional Poetas de Tierra Adentro 3, editada por el Conaculta en 1997. En la antología Estos son mis papeles del Seminario Permanente de Literatura Francisco José Amparán en 2016, y en la convocatoria Palabras Migrantes, convocada en 2017 por el Forca Noreste. Autor de 3 libros de poemas, Juegos Cruzados, Cifrada Permanencia de lo Efímero y Sanación Agua Creada. Textos de su autoría han sido traducidos al inglés, francés, alemán y portugués. Valdemar, originario de la Ciudad de México, pues está actualmente en Saltillo, así como Penélope se encuentra en Monterrey. Y bueno, para empezar esta charla, yo quisiera hablar muy brevemente sobre algunos de los libros
que hemos estado manejando los integrantes del seminario Amparam, que estamos en este proyecto de Jane y Paul Bowles. En esta ocasión me quiero centrar en los libros de Jane, porque además, bueno, son muy pocos libros, es algo que hemos platicado a lo largo de las distintas charlas y también, bueno, entre las conversaciones del proyecto. Y bueno, su obra más celebrada es Dos damas muy serias, que es su novela, su única novela, y Placeres sencillos es una compilación de sus cuentos. Este libro lo pueden encontrar en editorial Anagrama. Justamente estábamos platicando en qué librerías los pueden hallar y bueno, no es que nos den comisión ni siquiera un descuentito, pero para que los puedan encontrar, bueno, están en el Péndulo y también en el Fondo de Cultura Económica, también estaban ahí este libro de Dos damas muy serias y Placeres sencillos. Placeres sencillos son cuentos que Jane escribió a lo largo de su vida y que publicó en distintas revistas. Dos damas muy serias es una novela que Jane publicó con apenas 24 años y después de ahí para ella todo fue cuesta arriba para seguir publicando. Más tarde publicó una obra de teatro que la obra de hecho llegó a presentarse en Broadway, tuvo varias puestas en escena, que se llama Verano en la Glorieta y que pueden hallar en este libro que se llama Juego de Damas, que edita Eterna Cadencia, esta editorial argentina. Aquí lo pueden encontrar junto con 9 relatos, que me parece muy interesante sobre la obra de Jane, porque estos 9 relatos que aparecen en Juego de Damas en realidad son fragmentos que ella escribió a lo largo de su vida y que Paul, junto con Millicent Dillon, que es la biógrafa de Jane, empezaron a rastrear y decidieron juntar, editar y publicar. Estos cuentos que vienen aquí, bueno, que son llamados cuentos, en realidad Jane nunca los publicó. Entonces estamos hablando de una autora que solo publicó una novela, una obra de teatro, 8 cuentos, más estos 9 que se rehicieron, digamos, a partir de su trabajo. En este libro lo que se me hace súper interesante y por eso les recomendaría que lo buscaran, es que viene este relato de Señorita Córdoba, que originalmente Dos damas muy serias, la novela de Jane, iba a ser Tres damas muy serias, pero cuando la está corrigiendo y está ahí Paul con ella en la edición, le recomienda que quita la tercera dama seria, porque eso le resta como vivacidad a la novela, a la narrativa. Entonces, gracias a esta publicación podemos conocer a la señorita Córdoba, que después inspira, bueno, aparece brevemente en un cuento que sí publicó Jane, que es este cuento que se desarrolla en Guatemala. Y bueno, para cerrar, también les recomendaría la estupenda biografía de Jane Bowles, escrita por Millicent Dillon, que realmente es un estupendo trabajo, no solo por el rollo del archivo, que está muy bien. Millicent Dillon entrevistó a Paul Bowles, tuvo acceso a todas las cartas de Jane, a la mayoría de ellas. Jane era una cartista notable, le encantaba andar en el chisme con sus amigos, escribiéndose cartas, hay muchas, incluyendo cartas y conversaciones que tuvo con Tennessee Williams, Truman Capote y también con Carson McCullers. Me parece eso también muy interesante de la obra de Jane. Y tenemos las cartas de Jane Bowles, que también tienen la introducción de Millicent Dillon. Estas están editadas por Grijalbo Mondadori, o sea que ya sabemos que no existe, así que hay que buscarla en librerías de viejo, ojalá las reediten pronto. Y la biografía de Jane aparece en Circe de Bolsillo. Luego les voy a pasar los datos para que si alguien interesado en la biografía de Jane se la podamos compartir. No circula en el mercado, así que Julián y yo nos dimos a la tarea de pues escanearla para poder acceder a estos textos que me parece que son muy interesantes. Y bueno, ahora después de esta introducción, le voy a ceder la palabra a Penélope Montes para que nos hable sobre su visión de los Bowles, una visión que esperamos convertir después en ensayos que aparecerán en un libro al final de este proyecto que vamos a cerrar allá por el mes de entre septiembre y octubre. Adelante, Penélope. Gracias, Silvia. Bueno, pues muchas gracias por los que están aquí por acompañarnos y
también a los que nos van a ver después en nuestro canal de YouTube. Bueno, me gustaría primero como plantear un poco la manera en la que yo me acerqué al proyecto, y bueno, y al seminario y al proyecto, porque creo que parte del ensayo, a mí me gustaría hacer como una pequeña recapitulación como de la historia también de nuestro grupo, porque digamos que el tema que a mí me interesó, Julián me invita, me extiende la invitación a participar en el proyecto de los Bowls, y bueno, pone por ahí que hay como dos territorios intelectuales que él propone que exploremos, y por un lado está una parte como más técnica, esto de la poética cognitiva, que son temas que ya hemos como abordado en el seminario, y, y por el otro está una, digamos, como que beta que no está tan explorada, incluso también en la obra de los autores, que sería como los temas, un poco más como estudio cultural, los temas de la amistad, del amor, y bueno, yo lo asocié también un poco a la tertulia que tiene este grupo. De hecho, como el título de la charla está un poco referido a eso, ¿no? Como era un grupo o sea, como Jane y Paul Bowles eran como el epicentro de un grupo extenso, y bueno, muy cambiante, que fue conformándose a lo largo yo creo que desde que ellos se casan, y bueno, a lo largo de su vida, ¿no? Y en diferentes ciudades y lugares. Entonces, bueno, eso sucede también con nuestro grupo. O sea, nosotros ahorita somos 13 personas involucradas, bueno, 14 con Julián, vamos a contarlo, que estamos en diferentes lugares del mundo, no necesariamente del país, sino del mundo. Iniciamos primero 12 y luego sumamos 2 más que se integraron como al equipo base del proyecto, que desde el inicio tuvo la idea de que también se unieran más personas, ¿no? O sea, no solamente quedarnos como con los primeros invitados, sino generar un poco como esta convivencia y esta plática, esta conversación en torno a un tema literario, ¿no? Que es lo que realmente nos ha unido desde hace ya casi 6 años. Y bueno, estos autores están en diferentes ciudades. Ahorita algunos de ellos, por ejemplo, Fernando Bañuelos está en Nueva York, Juan Iván González, y yo estamos acá, y Fernanda, estamos aquí en Monterrey. En Saltillo pues están Julián, Silvia, Valde, Edgardo, Cristian, Aida, que son los integrantes también del seminario que están en el grupo. Y bueno, en otras ciudades está Elsa Treviño, que está en Querétaro, está Natalia Flores, que está en Sudáfrica, y en Sabina, bueno, Aida transita entre Sabinas y Saltillo, ¿no? Tiene ahí varias, también es un poco nómada, es nuestra integrante nómada, más nómada. Bueno, dentro del proyecto ha existido también el nomadismo, se han movido de ciudades. También eso es otra cosa que me parece bastante padre, que se puede relacionar también con este grupo de Jane y de Paul. Y bueno, hace unos meses, justo cuando empezaba la pandemia, creo que se dieron una serie de sucesos y coincidencias muy afortunadas. Bueno, como mencionó Silvia en la semblanza que leyó, a mí me seleccionaron para el Centro de Escritores de Nuevo León. Obtuve una beca para trabajar un proyecto literario que, bueno, por primera vez, digamos, formalmente hice un proyecto tal cual. Y bueno, en ese inicio, el grupo del seminario estaba haciendo unas charlas que dictaba Julián, y una de ellas se llama La Tertulia, que la pueden ver en el canal de YouTube y se la recomiendo muchísimo. Y bueno, intenté, bueno, mi punto de partida, digamos, como del ensayo y de la entrada al proyecto es como contestar un poco lo que se planteó en esa charla de la tertulia, porque creo que cosas que se plantearon ahí empezaron a suceder en la vida real para muchos de los que estábamos invitados al proyecto, todavía sin saber que esto se iba a llevar hacia un proyecto. Bueno, Julián hace ahí como un recorrido de la historia de la tertulia,
de los grupos literarios y de amigos y de artistas que de alguna manera tienen un diálogo siempre constante, dio unas bueno, hizo como un listado de dinámicas que aparecían al interior de los grupos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que hay un privilegio, ¿no? De la gente que está en el grupo, que hay también digamos, como un componente trágico, que sería como este erotismo que se genera, como estos idilios intelectuales que hay entre artistas. Y bueno, hizo una serie de planteamientos que les digo, si quieren profundizar, pueden ir a la charla para de alguna manera extender esto, pero bueno, dentro de esa tratamiento de la tertulia, hizo como una historia, ¿no? Entonces decía que la tertulia pues había empezado como una tertulia romántica y que había generado algunos productos literarios como por ejemplo Frankenstein, la novela, en un contexto de un confinamiento en una villa Diodati, que luego nuestro grupo hizo un libro, o sea, uno de los libros que publicó está justo nombrado así, y que bueno, empezábamos justo el confinamiento y en ese inter, Julián y Silvia hicieron así un flaneo, una caminata por Saltillo y llegaron hasta una librería de viejo que se llama Dino Libros y encontraron estos libros de Jane y de Paul, como libros usados, que yo creo que, bueno, pues alguien ya viendo en este como, pues sí, como ya no era como el tema del trending topic, o sea, se volvieron como un poco productos de segunda mano, por así llamarlo, los libros. Y bueno, Silvia y Julián se los encontraron en esta librería. Y bueno, a partir de eso yo creo que también empezaron como a maquinar este proyecto de los Bolts. Y bueno, eso también da como una referencia o alude a una tertulia cosmopolita decimonónica que Julián había mencionado por ahí, francesa, con esta idea del caminar y todo eso, ¿no? Pero también después llegó hasta, digamos, como a Latinoamérica y cómo se manifestaba la tertulia, y habló de un poco del trabajar, como de la generosidad en la tertulia que se va generando y que implica trabajar para otros, ¿no? Que también era una parte muy importante de nuestro grupo, es un trabajo para el otro, ¿no? De tallereo y de, digamos, como de compartir, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esos temas yo más o menos empecé a ligarlo con los Bolts. La verdad es que cuando me invitan al proyecto y me cuentan por primera vez que tuvieron esta compra y demás, yo no conocía a Jane ni a Paul Bowles, ni siquiera de nombre, o sea, no sabía nada de su obra, no conocía su producción, ni obviamente sus historias, pero bueno, empiezan a contarme un poco que la amistad, digamos, o el compañerismo entre Paul y Jane termina en un matrimonio. Ellos se casan en un momento creo que por ahí del 37, 1937, por ahí, y bueno, empiezan como una vida en común y que creo yo que está bastante bien retratado en esta biografía que comentaba Silvia, cómo los dos empieza a haber como una sinergia, porque aunque digamos que su cercanía no estaba totalmente impregnada como de una pasión y de una, digamos como que un encuentro sexual, al menos no en la segunda parte de su matrimonio, ellos se fueron fortaleciendo como creadores el uno con el otro, ¿no? Entonces uno de los temas que me interesa mucho en este universo de entornos literarios, territorios intelectuales, es cómo nos ayudamos los unos a los otros a crear nuestra obra, y bueno, cómo a veces esto también es muy azaroso, ¿no? Y mencionaba esto del centro de escritores, porque bueno, yo también no esperaba, no tenía como muchas esperanzas en que me dieran la beca, pero al final se dieron las cosas y terminé escribiendo, digamos, como dos textos autobiográficos, ¿no? Y bueno, hablando de lo autobiográfico también, ahorita Silvia mencionaba parte de la obra de Jane,
Y bueno, en la biografía también se da cuenta de toda esta personalidad que tenía nuestra autora, una personalidad muy original y muy peculiar, que estaba como marcada desde un inicio con unos sucesos, digamos, entre su niñez, juventud, que de alguna manera y fueron forjando su carácter, ¿no? Y bueno, era una persona, digamos, como pues hacia afuera, preocupada por los demás, extrovertida, pero que sin embargo tenía como muchas dudas, conflictos, tenía algunas emociones como muy desbordadas y que, bueno, esto lo hacían ser un poco, procrastinar el trabajo, ¿no? Como su trabajo como creadora, siempre tenía como una duda para abordarlo y para generarlo y para como seguirlo, ¿no? Siempre dudaba. Ahorita que mencionaba Silvia justo de esta escasa obra, bueno, una de las cosas que presenta la biografía es eso, ¿no? Que lo atribuye, digamos, como a su falta pues de disciplina, por así llamarlo, ¿no? Pero bueno, entonces ella también le gustaba charlar con sus amigos, platicar, conversar, comer, y siempre estaba como también interesada en estas actividades, y bueno, le impedían de alguna forma dedicarse de lleno a la obra, ¿no? Y bueno, otra de las ligas que puedo mencionar acerca de lo que me pretendo escribir en el ensayo es que, bueno, últimamente he leído a más escritoras. Estoy en un proyecto que también Silvia coordina, de un círculo de lectura que se llama La Hora de la Estrella. Y La Hora de la Estrella hemos estado leyendo solamente libros escritos por mujeres. Y bueno, también como en esa línea, me empecé a leer por encargo la biografía de Susan Sontag, escrita por Benjamin Moser. Y bueno, hubo algo ahí también que me llamó mucho la atención, que mencionaba el biógrafo de Susan Sontag, que decía que creemos que sabemos mucho acerca de la intelectualidad femenina, pero que en realidad es algo que no está estudiado o no ha estudiado a profundidad, y menos en las escritoras, digamos que del siglo XX, entre las que obviamente se encuentra Susan Sontag y Jane Ball. Y bueno, yo ahí acotaría un poco más que, bueno, estas dos como corrientes, digamos, de producción literaria que representan Sontag y Jane Bowles para su contexto norteamericano, ¿no? O sea, como uno de los puntos que me gustaría abordar es cómo justo estas escritoras norteamericanas son tan diferentes, o sea, tienen muchas similitudes y son tan diferentes. Ellas se conocieron, incluso Susan viajó a Tánger a visitar a uno de sus amigos, Alfred Chester, que también era escritor, un escritor que incluso creo que le pidió matrimonio a Susan Sontag en algún momento, y que bueno, hizo un libro acerca de, digamos, como todo el chisme de la tertulia en Tánger, y de Susan y de Alfred Chester, bueno, principalmente de Alfred Chester, pero que en todo el libro se mencionan los Bowles, ¿no? Y ahí, bueno, plantea un poco esta idea de que es Jane y es como una víctima de Paul, ¿no? Que, bueno, igual no estoy tan de acuerdo con esta idea, pero bueno, es como estos dos universos también de lo intelectual, y que representan como a dos corrientes, ¿no? Jane como mucho más bohemia y Susan Sontag mucho más del mundo de la academia intelectual. Dicen por ahí, bueno, ella quería hacerse bohemia, pero no, o sea, no podía atravesar esa como barrera, ¿no? Y bueno, otra de las cosas, ahorita ya casi termino, otra de las cosas que me llaman mucho la atención también de la producción de Jane es que esta novela, Two Serious Ladies, está puesta, creo yo, o sea, impacta totalmente la obra de Paul Bowles. Paul Bowles estaba totalmente dedicado a componer música. Creo que en algún momento en sus inicios sí escribió algo, pero después se dedicó totalmente a la música, no era un compositor, y el impulso que le dio la novela
que lo relata un poco la biógrafa de Jane, es que lo lanzó otra vez a la escritura, ¿no? Entonces, digamos que si la escritura de esa novela de parte de Jane, pues no, a lo mejor no existiría incluso la obra de Paul Bowles, ¿no? O sea, yo alcanzo a ver como ese horizonte, ¿no? Y bueno, y después, sin la obra de Paul, y bueno, él después se relacionó con la generación Beat, o sea, también tuvo influencias en otros escritores, o sea, ¿qué hubiera pasado si la obra de Paul no se hubiera llevado, desarrollado a partir de esto, de haber acompañado la producción de la novela, ¿no? Y bueno, y luego como por el lado arquitectónico, y ya para cerrar, es que muy al inicio del proyecto, Natalia encontró por ahí una novela, bueno, no una novela, un libro escrito por una autora norteamericana, también como académica, que se dio a la tarea de buscar, digamos que una casa donde vivieron Jane y Paul junto con otros artistas, y bueno, lo hizo un libro que se llama February House, o sea, la casa de febrero, que es una casa que existió en Brooklyn y donde ellos estuvieron un tiempo ahí habitándola. Y bueno, hay algunas anécdotas, que en la biografía hay 2, 3 cuartillas nada más dedicadas a esa casa, pero en ellas se menciona que Jane estaba digamos como que muy cercana a Auden, y que él estaba escribiendo, no recuerdo exactamente ahorita qué obra estaba escribiendo, qué libro, pero ella incluso le ayudaba a mecanografiar y estaba como pendiente del desarrollo de la obra literaria, ¿no? Un poco con esta idea, creo yo, también de esta cercanía entre autores, ¿no? O entre artistas. Y bueno, ahí también me interesa seguir un poco como esta línea de las diferentes edificios, lugares, ciudades que habitaron Jane y Paul a partir de su casamiento. Tuvieron una luna de miel en Centroamérica, vivieron en México, en diferentes ciudades, hicieron muchos viajes, viajaron a Canadá, estuvieron en París, hicieron también estancias en España y en diferentes ciudades africanas. Entonces, cómo cada uno de estos lugares marcaron también la obra, ¿no? Porque incluso Paul menciona por ahí que muchas de sus obras fueron mientras estaba itinerando, ¿no? O sea, mientras estaba de viaje. Uno de sus relatos más conocidos lo hizo justo escribiendo en el barco mientras viajaba de Nueva York a África. Y bueno, entonces hay relatos que los hacen en la itinerancia, ¿no? En el viaje, y otros que se hacen y se generan en diferentes lugares y casas, ¿no? Entonces me sorprende muchísimo también. Voy más o menos como a la mitad de la biografía de Jane, y pues han pasado como, no sé, decenas de casas y lugares donde estuvieron habitando, a veces en hoteles, a veces en casas de amigos. Entonces, bueno, ahí también se iban generando diferentes grupos, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos me quedaría por ahí. Muchas gracias, Penélope. Yo Genial. creo que Penélope ha tocado temas muy interesantes, ¿no? De hecho, también Paul Bowles compró una isla en Asia, Taprobane. Ahí se compró una isla, de ahí escribió parte de su obra, y era una isla que no tenía nada, no había luz eléctrica ni nada, y entonces solo estaba una casa y en la isla. Y entonces, bueno, eso también nos habla como de esta parte de buscar, buscar también una especie de aislamiento, que me parece que eso es algo que podemos encontrar tanto en Paul como en Jane, que lo que decimos es que Jane publicó poco, pero por ejemplo su segunda novela, que nunca terminó, que es Out of the World, y de donde sacan estos relatos que aparecen en este libro que les platicamos de Juego de Damas, son 400 páginas. O sea, Jane escribió 400 páginas, además de lo publicado, pero digamos que no le alcanzó para hacer la corrección y edición y terminar, porque era alguien que se desesperaba y empezaba desde cero, y es verdad, sin Paul Bowles, Jane no hubiera podido tampoco terminar ninguna de las cosas que sí terminó, y Paul siempre le estaba machacando de escribe, 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 y muchas de las cartas hablan de eso.
de que Jane decía, no me vayas a regañar, pero no he escrito ni una línea, no tengo nada, y cosas así que me parecen muy interesantes. Lo mismo de Jane hacia Paul, que estaba muy al pendiente de su trabajo y de hacer que todo estuviera confortable a su alrededor cuando Paul estaba escribiendo, y eso me parece muy interesante. Y otra cosa que menciona Penélope del aspecto de la tertulia, bueno, es que Paul Bowles llegó a Tánger gracias a otra de las grandes concertadoras de tertulias, que es Gertrude Stein. Paul Bowles la conoce en la tertulia de Gertrude Stein en París, y es ella quien le recomienda a Paul ir a Tánger, visita que cambiaría para siempre la vida de Paul Bowles. Y por su parte, Alice B. Toklas pues era fan de Jane y le gustaba mucho la obra de Jane y se carteaba con ella. Entonces, me parece que podríamos ir ampliando mucho el tema de la tertulia más adelante, que es muy interesante. Pero ahora le cedo la palabra a Valdemar Ayala. Valde, pues ahora es tu turno, y bueno, Valde está haciendo cosas muy interesantes en torno además a la obra poética de Paul Bowles, que es algo muy poco mencionado. Adelante, Valde, por favor. En el caso particular mío, el interés por integrarme a esta experiencia colectiva con relación a los Bowles, en realidad parte, por un lado, de un interés específico para aprovechar libros con los que ya contaba y lecturas que quería retomar, en algún caso una relectura, en otro caso leer algo que ya tenía tiempo de haber adquirido. Acerca de Paul Bowles, la figura de Paul Bowles como tal, no tanto la figura de Jane, que poco a poco he ido conociendo por las aportaciones de los demás compañeros del seminario, que me parece muy interesante. Pero como les repito, era mi interés integrar dentro de esta lectura y dentro de este ejercicio de interpretación, que finalmente eso es, inevitablemente eso es interpretación, aquello correspondiente a Paul Bowles. Por un lado, debido a esta, digamos, a esta inquietud en cierto sentido, de que siendo una figura tan reconocida, tan leída, con tanta celebridad y tan alto consumo lector en los años que a mí me tocó todavía estar en la Ciudad de México y vivirlo de primera mano, en los años 80 principalmente, y muy al arranque de la década de los 90. Esta figura de Paul Bowles, que era socorrida, que era prestigiada, que se leía mucho, que mercadotécnicamente en términos editoriales estaba muy vigente, y que al paso de las últimas décadas en cierto sentido ha pasado a formar parte de un sustrato que no siempre se lee y se sigue. Me preguntaba hace unos días acerca de posibles razones difícilmente identificables en primera instancia, pero reconocer que tanto un autor como Paul Bowles, como pensé en John Irving, en Jerzy Kosinski, en William Styron, autores que tenían ese grado, digamos, de presencia cultural en aquellos años y que en cierto sentido ha disminuido, al menos en el ámbito probablemente inmediato lector en nuestro país, es como yo lo he percibido. Ha habido otros autores que también en aquellos años estaban adquiriendo una enorme vigencia y que se han sostenido y que incluso me atrevería a decir que en algún caso tal vez el interés que ha provocado su obra ha sido mayor. El caso de Charles Bukowski y de Raymond Carver me parecen emblemáticos. Eso por una parte. Por otra parte, el hecho de que yo encuentro en la parte o en el aspecto de la individuación, en el aspecto del aislamiento, en el aspecto de la ruptura con aquello que podría ser la inercia occidental, el aspecto que más me interesa a mí en Paul Bowles, no tanto el formar parte de una coyuntura y de un movimiento cultural amplio y sus relaciones sociales, que evidentemente están ahí, pero lo que a mí me interesa más es esta parte de la soledad, esta parte de la búsqueda de ampliar los límites de la experiencia y buscar concretar en primera persona, personificar en cierto sentido, creo que uno de los referentes culturales más interesantes de la modernidad, que es la búsqueda de lo otro,
el acercamiento a otras realidades que rompen con la lógica de la tendencia civilizatoria occidental y que muestran este sentido de la aventura que va más allá de una simple experiencia exótica, desde luego, sino que sobre todo creo que busca generar esta amplitud de las puertas de la percepción, diría Huxley, a partir de la experiencia en otros ámbitos, en otros contextos, en otras culturas, en otros ambientes. Eso a mí me interesa especialmente de Paul Bowles, porque creo que refleja en su experiencia una constante cultural que ha acompañado a la modernidad, que tiene, creo yo, como principal representante para la literatura y la cultura occidental la experiencia límite, la experiencia extrema del final de la vida de Arthur Rimbaud, y que en cierto sentido autores como Bowles, los poetas Beats y algunos otros representantes de la cultura occidental han tenido como una especie de no diría de objetivo, sino de posibilidad, de campo abierto a la experiencia en la otredad, digámoslo así, ¿no? Esto a mí me parece bien interesante, por eso yo voy a trabajar un poco en mi ensayo sobre la cuestión de la construcción del punto de vista y de la personificación y de cómo algunos personajes reflejan estas inquietudes en las obras específicas de Paul Bowles con las que voy a estar trabajando. Principalmente son la novela Muy lejos de casa, una novela que escribió hacia el final de su vida Paul Bowles, que tuvo mucho impacto editorial cuando salió. Yo la adquirí en la Ciudad de México, en Gandhi, recién salida la traducción al español por Seix Barral. Y también voy a trabajar con otros libros que esta casa editorial, eh, eh, digamos casi de manera oficial para el español o para el mercado hispanohablante, editó o ha editado buena parte de la obra de Paul Bowles, que es el libro de crónicas, días y viajes. Un libro que me interesó mucho porque lo tenía y no lo había leído, porque reflejaba esta otra forma de percibir y de narrar a través de una prosa más bien eh, eh, abocada al puntuar la experiencia vital diaria, como lo dice su título, Días y Viajes, implica un aquí y ahora de distintas experiencias de Paul Bowles, no solamente en el norte africano, en otras partes del mundo, dado que él era un explorador nato, en cierto sentido, y también hablar acerca de lo que es un diario, un proyecto que le propusieron para escribir un diario durante prácticamente un año de su vida y que resulta muy interesante porque ahí vemos otro Paul Bowles distinto a este Paul Bowles que personifica generalmente, eh, como yo lo he percibido en lo que he podido leer de él, en los personajes masculinos una suerte de empatía y de facilidad para embonar con el entorno, pero que aquí en ocasiones muestra el lado nervioso, el lado inquieto de Paul Bowles como tal, el lado intolerante por momentos, impaciente, y eso me gustó mucho. Me gustó mucho, por ejemplo, reflejarlo en contraste con el personaje principal masculino de la novela Muy lejos de casa, porque a través de la personificación del pintor vemos esta forma de armonizar con el entorno exótico, digámoslo así, y verlo como una cotidianidad nueva, empáticamente, contrasta con la figura del personaje principal femenino de la novela, que de hecho es el personaje principal de la novela, que es su hermana, que viene de una ruptura emocional, de un divorcio, y que muestra de manera, creo yo, profundamente humana, creo que dramáticamente y narrativamente más robusta y más interesante que la del personaje masculino, cómo hay este choque entre lo occidental, lo civilizado o civilizatorio tradicional y esta otra realidad, ¿no? Esa es una parte que me interesa mucho, que me sedujo mucho de la novela Muy lejos de casa cuando la leí hace muchos años y quería hacer una relectura, por eso son los dos libros que estoy trabajando y estoy complementándolo con la antología
que salió en nuestro país de poemas que se llama Casi Nada, y esta antología muestra al Paul Bowles poeta del que se conoce menos en lo general, del que se ha leído menos, y originalmente tenía pensado trabajar también con este libro, hacer un entrecruzamiento interpretativo de los 3 libros. La verdad es que me pareció un poco complicado poderlo articular de una manera consistente y pienso que la contrastación a nivel de las prosas, tanto de crónicas como de la novela, me dan la oportunidad de clarificar y clarificarme más cosas y en todo caso puntuar, de traer a colación algunos poemas de esta antología. En ese sentido, y regresando un poquito a lo que comentaba, el hecho de que Paul Bowles refleja y retrata una cierta tendencia de interés de artistas que se atrevieron, digámoslo así, a buscar otras formas de ser y de estar en el mundo, acercándose a otras culturas, a otros medios, a otros ámbitos, y que veo yo como una constante de la modernidad de muchos artistas que buscaron reflejar esto. Eh, Hay varios niveles en los cuales me ha parecido interesante y he encontrado aspectos para hablar de esto. Uno tiene que ver con esta constante y cómo otros autores en un momento dado reflejan, representan este interés. Por el otro lado, el hecho mismo de que en la edición de Muy lejos de casa, el personaje principal siendo pintor, siendo un pintor estadounidense, si no me equivoco, neoyorquino, y que decide viajar y vivir en el ámbito del norte de África, del Magreb, esta amplia región en la cual se suelen desarrollar las historias de Paul Bowles. Daba pie también a hablar un poquito, y lo intentaré hacer de la manera más constante posible, de las ilustraciones que acompañan esta edición y que son de un gran pintor español que a mí me gusta muchísimo, y conocí más o menos bien su trabajo en los años 80 y 90, sobre todo en los 80, Miquel Barceló. Esta idea de poder ver desde otros ojos, deslumbrarse y tratar de reflejar aquello que se convierte en imágenes representativas, no solamente de un contexto físico, sino también de una manera de observar. Y en este sentido, de la manera de observar, también voy a querer aprovechar algo que me está permitiendo este proceso, pero sobre todo que me ha permitido este proceso a lo largo de este año de encierro pandémico, y es el hecho de que sin tratar de explotar demasiado la idea de la casualidad o de las casualidades, sí la idea de los entrecruzamientos, por algo suceden, para algo pueden servir, y el hecho em, de que en un momento determinado, esto cada vez me convence más, todo lo que hacemos es evidentemente ejercicios hermenéuticos, ejercicios de interpretación, y no mucho más allá. Cada día que pasa en mi vida creo menos en las verdades consistentes, absolutas, o incluso en las verdades legitimadas culturalmente, legitimadas por la institución de la cultura. Creo que básicamente todo el tiempo estamos trabajando sobre interpretaciones y parcializaciones. Eh, este entrecruzamiento lector me ha permitido aprovechar ciertas cosas, y una de ellas tiene que ver con esto que les voy a compartir, que es de uno de los libros que he podido adquirir y leer en línea, a distancia, comprados en tiendas en línea, y que tuve la oportunidad de recibir hace ya unos meses, y que ya estaba yo empezando a elucubrar sobre este compromiso dentro del seminario para formar parte de estos ensayos. Y leí esto y dije, caramba, esto no es Paul Bowles, pero ¿por qué no podría serlo? Se llama De un diario africano el texto, el poema. En los cuadros del pintor callejero congolés, las siluetas se mueven finas como insectos, extraída su energía humana. Es el difícil pasaje entre dos maneras de vivir. El que ha llegado tiene un largo trecho por andar. Un joven encontró al extranjero que se había perdido entre las chozas. No supo si quería tenerlo como amigo o como objeto de chantaje. La duda lo inquietó. Se separaron confundidos. Los europeos se mantienen por lo general cerca del coche,
como si fuese la mamá. Las cigarras suenan fuerte como maquinillas de afeitar. El coche conduce a casa. Pronto llega la agradable oscuridad que se ocupa de la ropa sucia. Duerme. El que ha llegado tiene un largo trecho por andar. Tal vez ayude una línea de pájaros migratorios hecha de apretones de manos. Tal vez ayude a liberar la verdad de los libros. Continuar es necesario. El estudiante lee en las noches, lee y lee para liberarse, y después del examen se transforma en un escalón para el próximo. Un pasaje difícil. El que ha llegado tiene un largo trecho por andar. En este poema de el ganador del premio Nobel, el poeta sueco Thomas Tranströmer, están prácticamente dados todos los elementos y todos los temas que he encontrado yo, tanto en la película El cielo protector, que no he leído la novela, nada más pasajes, como Muy lejos de casa, como algunos de los relatos, desde luego, de días de viajes. Y en ese sentido me parece muy atractivo tratar de destacar eso, tratar de destacar el hecho de que en Paul Bowles hay un reflejo, hay una reiteración, hay digamos, una bisagra, hay un aditivo que impulsa este tipo de experiencias de artistas que provienen de Occidente y que se acercan a la experiencia de la otredad. Decía que Rimbaud me parece que es el caso más emblemático y más importante de este tipo de experiencia, anterior desde luego a la de Paul Bowles. Este libro yo lo leí hace muchos años, Rimbaud en Abisinia, de Alain Borer, uno de los grandes estudiosos de la obra Rimbaud, francés él también, y tenía yo cierto recall, cierto recuerdo un poquito impreciso, pero recordaba ciertas cosas que cuando estuve leyendo Muy lejos de casa, o releyendo en esta ocasión, y leía Días y viajes, decía, tengo que ir a ver ese libro, tengo que ir a encontrar ciertas cosas, sobre todo cuando en Días y viajes se da el encuentro, un encuentro pop por excelencia entre Paul Bowles y Keith Richards, pero sobre todo con Mick Jagger, que van a una tocada a Tánger y que los conoce y que comparte ciertas cuestiones bien interesantes. Los Rolling Stones, banda fundada en 1962. En 1964, otra de las grandes estrellas del rock y de la cultura musical y cultura en general del siglo XX, Bob Dylan, compuso algo que dice así: How does it feel to be on your own, with no direction home, a complete unknown, like a rolling stone? En el quinto capítulo de este libro, Borer inicia con esta cita de Bob Dylan, se llama Vagabundeo, Vagabundeo, y les voy a leer nada más el primer párrafito. El clap resuena en todas partes, en esa pequeña pizarra negra, golpeada con un golpe seco por una tablilla negra y blanca al principio de las secuencias de la película. Para sincronizar el sonido y la imagen, enumera las tomas. Se han inscrito con tiza todos los lugares de vagabundeo de Rimbaud. Después de él hemos vagoneado y paqueboteado mucho y avioneado mucho. Durante la siesta, indispensable, con la nuca descansando sobre la almohada de madera tradicional en forma de yunque ausado, pensando en medio de la dulzura de la tarde en los amigos que trabajan en este momento en el frío, canturreo esa canción de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, que parece escrita para Rimbaud, con el que Bob Dylan se ha identificado a menudo. A veces se le mete a uno en la cabeza una melodía como una comezón. Cuando nos posee una melodía hay que cantar con ella. Le sucedió a Ernest Delay, cuyo ritornello irritaba a Germain Nouveau, que acabó por hacerle coro. La melodía de Dylan, traída de las incursiones por la estepa, me persigue cuando durante un briefing hacemos el balance del acervo de imágenes ya registradas. Y con la canción, esos kilómetros de película que condensan los kilómetros recorridos por Rimbaud vuelven a mí durante la siesta, en flashback personal, como un viaje en el viaje. El viaje en el viaje al que se refiere Borer también tiene que ver con el hecho de que él hizo ese viaje, ese recorrido del cual surgió el libro, para hacer una película documental acerca de la experiencia de Rimbaud. El hecho de que en Días y Viajes, ese concierto que darían en Tánger o parte de los Rolling Stones y que da pie a que se conozcan Paul Bowles
y Mick Jagger y convivan y platiquen, iba a ser registrado también como tal. Es decir, esta continuidad, estas coincidencias, estos entrecruzamientos a mí me han parecido especialmente interesantes y es por ahí por donde yo estaré buscando trabajar con estos 3 libros, Días y Viajes, Muy lejos de casa y puntuando, tomando algunos versos a manera de epígrafes sobre todo, con la antología Casi Nada, con la traducción, prólogo y notas de Mónica Mansur. Es por ahí por donde pienso llegar. Muchas gracias, Valde. Igual después compartiremos, nos puedes pasar a lo mejor los libros y las páginas o algunos fragmentos de las obras que leíste en nuestro grupo del seminario Amparán, para quienes nos están escuchando, porque algunas partes del audio pues, se nos iba, pero así lo podemos leer y está como muy interesante esta visión de Valde sobre todos los cruces, ¿no?, que hay en la literatura y que además me parece que eso es algo que se está haciendo muchísimo. De hecho, es algo que se comenta de la obra de Jane, que es muy fragmentaria y que justo, bueno, en el siglo XXI estamos viendo muchos libros que son de esta manera. Entonces, digamos que Jane se adelantó como siempre. Y además esta otra visión de como los autores que están al margen, ¿no? Que eso es algo que les pasó a ambos por irse a Tánger, aunque por supuesto Paul Bowles después sí se hizo muy célebre con su obra en 2 momentos de su vida, ¿no? Y mientras que Jane, sí, ella sí estuvo muchísimo más al margen, pero digamos que sí se editaron sus obras completas mientras ella estaba viva, que eso también habla como de que había una idea de la vitalidad de la escritura de Jane. Y pues para terminar, no sé si alguien quiere añadir algo más de quienes nos acompañan o Penélope, ya para cerrar esta sesión sobre los bowls. Yo quería ver si podía proyectar la foto de la casa. A ver, voy a tratar de compartir la pantalla. Ah, no puedo. Bueno, también podemos mostrar luego la foto de la casa ahí en nuestro grupo y que Penélope nos la muestre, porque eso también es muy interesante, ¿no? Como esta vida de comuna. Jane vivió en muchas casas y en hoteles, lo mismo que Paul, porque si tú tenías un amigo o amiga que vivía en Nueva York, que ella ya no tenía casa porque estaba en Tánger, pues llegaba a esa casa de esa amiga, o los iban a visitar, ¿no? O sea, Truman Capote y Tennessee Williams fueron a visitar a los Bowles a Tánger, ¿no? Entonces, ese rollo de ir y venir y de estar de casa en casa también se me hace muy interesante de los dos, ¿no, Penélope? Sí, de hecho, ahorita que mencionaba la visita de Susan Sontag a Tánger fue en 1965, o sea que ya también, o sea, ya tenían mucho tiempo viviendo ahí. Y bueno, yo ahorita, justo en la lectura que estoy haciendo de la biografía de Jane, estoy en el momento en el que Paul se va, o sea, él se va primero a Tánger y luego ella no dudaba en ir, una parte de sus, digamos, como itinerancias, a Jane no le gustaba estar sola con Paul en un mismo lugar, siempre quería como que hubiera terceras personas que hicieran como estas dinámicas entre ellos un poco menos ríspidas. Y dudaba en ir a Tánger, ¿no? Y bueno, la anécdota que también la cuenta en la biógrafa es que, como decías ahorita, había hecho un viaje a Tánger y le había gustado la ciudad y todo, pero fue muchos años después de ese viaje cuando él se decide emigrar hacia allá después de las guerras. Y hay una parte interesante también ahí que menciona que, bueno, este contexto que había de, de la posguerra, a muchos artistas les pegó y digamos como que una de las razones del exilio de Paul era justo pues como esta como atmósfera de posguerra que lo incitó a irse, como exiliarse, que es justo lo que mencionaba, por ejemplo, ahorita Valden, o sea, esta idea de también ir a un lugar desconocido, a una sociedad donde no tenías unas dinámicas, o sea, como para poder lograr volver a construir como tu identidad, ¿no? Que creo que en el caso de los escritores pasa un poco eso.
y bueno, cuenta Paul que decidió irse en un sueño, soñó la ciudad que había visitado y por eso se decide a ir. Y Jane lo sigue unos meses después, o sea, un tiempo después, ¿no? Y ella estaba batallando, digamos, un poco con su trabajo, estaba muy distraída y luego, bueno, tenía también, eh, le gustaba tomar, entonces tenía ahí como ciertos vicios también que la frenaban un poco y bueno, pues ahí se coachaban, digamos, para ir trabajando, ¿no? Y bueno, bueno, nomás lo que quería mencionar al final era que, digo, a mí el proyecto me gusta mucho de forma personal y como igual que Valde lo habrán visto, es un ejercicio digamos, como de investigación y de pues, armar nuestras propias coincidencias para tener una conversación, ¿no? Con ustedes y con los del seminario. Pero bueno, una de las razones también que, digamos, extra del proyecto es que se lea la obra de los dos autores, ¿no? Y que yo pienso que ahorita, en el contexto en el que estamos, toma una nueva relevancia. O sea, hay también justo que cuando lo que mencionaba Valde con la entrevista que nos hace Cristian, que por ahí pueden ver la nota también en el seminario, es esta como revaloración que justo mencionaba Valdemar, que se quedaron un poco en la sombra con el paso de los años, pero que su obra es súper viva, o sea, es muy potente y que conviene conocerla en este nuevo contexto, ¿no? Y que lo mismo sucede, ahorita les platicaba antes de que entráramos a la sesión, que le sucede un poco lo mismo a Susan Sontag. O sea, Susan Sontag tampoco fue tan leída, y ahorita mencionaba Val de algunos autores americanos como Bukowski que han sido leídos, o sea, han sido leídos durante todo este tiempo, pero por alguna razón hay muchos autores que también se quedaron como rezagados, ¿no? Y que ahorita yo creo que vale la pena como una de las finalidades del proyecto, ya cuando sale, es que se lea la obra de los dos autores, ¿no? Esa es un poco la invitación, ¿no? Para los que nos acompañan y nos ven. Muchas gracias, Penélope, muchas gracias, Valde, por participar en esta sesión con esta tertulia nómada, porque ahora sí, gracias al Zoom es un poco esto, ¿no? Gracias a los medios virtuales, sobre Jane y Paul Bowles. Vamos a estar haciendo muchas otras charlas que tenemos programadas en los siguientes meses. Hay reseñas sobre los diferentes libros de Jane y de Paul que pueden leer en Replicante, en la revista digital Replicante. Ahí las hemos publicado y por favor los invitamos a sumarse a nuestras redes sociales para que se enteren de los siguientes eventos que vamos a hacer en torno a Jane y Paul Bowles, que nos tienen ocupados pues durante esta parte del año. Muchas gracias por su paciencia, por unirse, por esperar. Bueno, sabemos que los contratiempos tecnológicos están a la orden del día en estas épocas, pero muchísimas gracias, Penélope Valde, muchas gracias a todos por estar aquí y pues nos vemos en una próxima charla de Jane y Paul. Gracias, Valde, gracias, Penélope. A ustedes, gracias por venir. Gracias, cuídense. Bye.